¿Te imaginas un mundo donde la ciencia era una herejía? Donde la Biblia dictaba la verdad absoluta sobre la vida y cuestionarla podía costarte todo. Antes del siglo XIX, la humanidad creía que cada ser vivo fue creado tal y como lo conocemos, perfecto, inmutable. La idea de que las especies pudieran cambiar era impensable, peligrosa. La ciencia estaba subordinada a la teología, y el fijismo, la creencia de que nada cambia, era la ley. Pero en este mundo de certezas inquebrantables, estaba a punto de nacer un hombre que lo cambiaría todo. Charles Darwin nació en 1809, en una Inglaterra en plena ebullición. La revolución industrial transformaba el paisaje y la ciencia empezaba a desafiar viejas ideas, pero nadie, ni siquiera su propia familia, imaginaba que aquel joven tímido y apasionado por coleccionar escarabajos se convertiría en el epicentro de una de las mayores revoluciones intelectuales de la historia. Su padre quería que fuera médico o clérigo, profesiones respetables, pero Charles sentía una profunda incomodidad con esos destinos. Su verdadera pasión era la naturaleza, y, sin saberlo, ya llevaba en la sangre la semilla de la duda. Su abuelo, Erasmus Darwin, un reputado médico y naturalista, ya había escrito poemas donde sugería que todas las formas de vida podrían haber evolucionado a partir de un ancestro común, una idea radical que, décadas después, su nieto convertiría en una teoría sólida. El punto de inflexión llegó en 1831. Con solo 22 años, Darwin consiguió un puesto como naturalista a bordo del HMS Beagle. Lo que se suponía que sería un viaje de 2 años para cartografiar las costas de Sudamérica, se convirtió en una odisea de 5 años que desmontaría certezas milenarias. En Brasil, quedó maravillado por la selva tropical. En la Patagonia, desenterró fósiles de perezosos y armadillos gigantes, criaturas extintas que, curiosamente, se parecían mucho a las versiones más pequeñas que vivían en la misma región. ¿Por qué Dios crearía especies solo para que se extinguieran y luego las reemplazaría con versiones similares? La duda crecía, pero fue en un pequeño y remoto archipiélago del Pacífico donde todas las piezas comenzaron a encajar, las Islas Galápagos. Allí, Darwin observó algo extraordinario. Cada isla tenía su propia especie de tortugas gigantes, con caparazones de formas ligeramente distintas, adaptadas a la vegetación local. Y luego estaban los pinzones, aves aparentemente idénticas, pero con una diferencia crucial, la forma de sus picos. Algunos eran robustos, perfectos para romper semillas duras, otros eran delgados y afilados, ideales para cazar insectos. Darwin se dio cuenta de que no eran especies distintas sin conexión, sino parientes cercanos que se habían adaptado a diferentes nichos ecológicos en cada isla. La idea de una creación fija y separada se desmoronaba ante sus ojos. La naturaleza no era estática, era una historia dinámica de cambio, adaptación y lucha. Al regresar a Inglaterra, en 1836, Darwin ya no era el mismo. Llevaba consigo cuadernos repletos de observaciones que contradecían directamente el Génesis. Pero publicar sus ideas era aterrador. Sabía que sería acusado de herejía, de destruir los cimientos morales de la sociedad. Así que trabajó en secreto durante más de 20 años, acumulando evidencia. En sus notas, dibujó el primer árbol de la vida, un diagrama que mostraba cómo todas las especies, incluida la humana, estaban conectadas por un ancestro común. Desarrolló su teoría de la selección natural. En la lucha por la supervivencia, los individuos con variaciones hereditarias favorables tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas ventajas a sus descendientes. Con el tiempo, esta acumulación de cambios podía dar lugar a nuevas especies. Era una idea simple, pero con una implicación demoledora. La humanidad no era una creación divina especial, sino un pariente lejano de todas las criaturas de la Tierra. El miedo lo paralizó hasta que, en 1858, recibió una carta de otro naturalista, Alfred Russel Wallace, quien había llegado a la misma conclusión de forma independiente. Para no perder la autoría, Darwin se apresuró. En 1859, finalmente publicó El origen de las especies,
El impacto fue inmediato y explosivo. El libro se agotó el primer día, la sociedad victoriana se dividió. Los pensadores progresistas lo celebraron como el triunfo de la razón. El clero y los conservadores lo condenaron como la obra del diablo. Las caricaturas de la época mostraban a Darwin con cuerpo de mono, ridiculizando la idea de que el hombre descendiera de un simio. El debate más famoso ocurrió en Oxford en 1860, donde el obispo Samuel Wilberforce le preguntó sarcásticamente al defensor de Darwin, Thomas Huxley, si descendía del mono por parte de abuelo o de abuela. La respuesta de Huxley fue legendaria: prefería descender de un simio que de un hombre que usaba su intelecto para ridiculizar la ciencia. Por primera vez, la ciencia ofrecía un mecanismo para explicar la complejidad de la vida sin necesidad de un creador. El conflicto fue mucho más allá de la biología, atacaba el corazón de la visión del mundo occidental. Si la Biblia se equivocaba en el relato de la creación, ¿en qué más podría equivocarse? Muchos temían que, sin la idea de un Dios creador y juez, la moralidad colapsaría. Si no éramos el centro del universo, ¿cuál era nuestro propósito? Para sus críticos, Darwin no solo explicaba la naturaleza, sino que destruía el fundamento espiritual de la humanidad. La batalla entre la ciencia y la fe había comenzado, y sus ecos resuenan hasta hoy. Pero la historia se tornó aún más oscura. Darwin jamás afirmó que su teoría justificara desigualdades sociales, pero otros, de forma peligrosa, lo hicieron. El filósofo Herbert Spencer acuñó la frase supervivencia del más apto y la aplicó a la sociedad humana, creando lo que se conocería como darwinismo social. Las élites europeas y americanas adoptaron esta idea distorsionada para justificar el colonialismo, las brutales desigualdades del capitalismo industrial y el racismo. Argumentaban que, si la naturaleza funcionaba a través de la competencia, entonces la existencia de ricos y pobres, de razas superiores e inferiores, era simplemente una ley natural. La biología se convirtió en una excusa política. Esta perversión alcanzó su punto más sombrío a principios del siglo XX con el surgimiento de la eugenesia, un movimiento fundado por el propio primo de Darwin, Francis Galton. La eugenesia proponía mejorar la especie humana controlando la reproducción. En Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, esto condujo a políticas de esterilización forzada de miles de personas consideradas no aptas, enfermos mentales, delincuentes, minorías étnicas. El nazismo llevó esta lógica a su conclusión más monstruosa, utilizando el racismo pseudocientífico como una de las justificaciones ideológicas para la persecución y el genocidio. Lo que comenzó como una teoría sobre pinzones y tortugas se había convertido, en manos humanas, en un arma. Entonces, ¿era Darwin racista? Como hombre de su tiempo, mantenía algunas de las visiones victorianas sobre las jerarquías culturales, pero era un ferviente abolicionista y consideraba la esclavitud una abominación. Lo crucial es diferenciar al Darwin histórico del uso posterior y distorsionado de sus ideas. Hoy, la ciencia moderna rechaza de forma categórica el darwinismo social y el racismo científico. La genética ha demostrado que el concepto biológico de raza es una falacia. Genéticamente, los seres humanos somos una sola especie increíblemente homogénea. La supuesta base científica para la supremacía racial ha sido completamente desmantelada. Más de 160 años después, la teoría de la evolución sigue siendo el pilar fundamental de la biología, confirmada por la genética, la paleontología y el estudio del ADN. Y el diálogo entre ciencia y fe también ha evolucionado. Muchas de las principales religiones del mundo ya no ven una contradicción insalvable, aceptando la evolución como el mecanismo que Dios utilizó para crear. El legado de Darwin es complejo y está lleno de luces y sombras. Él no destruyó la fe, nos obligó a hacernos preguntas más profundas sobre nuestro lugar en el universo. El verdadero conflicto no fue entre Darwin y Dios, sino entre una nueva idea revolucionaria y nuestra ancestral dificultad para aceptar cambios que desafían las certezas más arraigadas. Su historia nos recuerda que las ideas científicas no son buenas ni malas, pero su interpretación y uso pueden cambiar el destino del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like,
suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima.